Él estaba tirado en la basura, pero ella lo salvó sin saber que era un multimillonario desaparecido. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El cielo de Sevilla se desgarraba en un llanto furioso y violento. Cada relámpago iluminaba por un instante un mundo desolado, donde los secretos de la ciudad flotaban en los charcos sucios. Esperanza Velarde, envuelta en su impermeable gastado como una armadura, empujaba su carro contra la corriente de un viento helado y cortante, un fantasma solitario en la sinfonía desatada de la tormenta. La madrugada era un lienzo oscuro pintado con la furia de la naturaleza. Los truenos no retumbaban, sino que estallaban como cañonazos lejanos, haciendo vibrar los cimientos de los edificios industriales abandonados. Para Esperanza, este clima era una bendición y una maldición a la vez, pues mantenía a otros lejos, pero hacía su labor aún más ardua, convirtiendo las calles desiertas en un campo de batalla personal. Su carretilla, compañera de innumerables noches y días de esfuerzo, gemía bajo el peso de los tesoros que otros despreciaban sin mirar. Cartones empapados, botellas de vidrio y fragmentos de metal diverso, eran los vestigios de un mundo de consumo que para ella significaban vida. Con manos expertas, separaba lo útil de lo inservible, una alquimista que transformaba la basura en la promesa de un plato de comida caliente. Había aprendido a leer la ciudad a través de sus desperdicios. Cada contenedor contaba una historia de exceso, de olvido o de necesidad. Ella no juzgaba, simplemente recogía los pedazos rotos de esas historias, ensamblando con ellos su propia narrativa de pura supervivencia. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra y a los reflejos del asfalto mojado, se habían agudizado para detectar cualquier cosa fuera de lo común. Mientras doblaba por un callejón angosto que olía a óxido y a río, una silueta inusual captó su atención de inmediato, una mancha oscura. No era una bolsa de basura más grande de lo normal ni un mueble desechado. Era algo diferente, una forma que rompía la geometría caótica del lugar, una anomalía que hizo que su corazón se detuviera por un segundo, y luego comenzara a latir con un ritmo ansioso y desconocido. Se acercó con una cautela que solo los años en la calle pueden enseñar. El sonido de sus botas chapoteando en el agua era lo único que escuchaba, aparte del incesante tamborileo de la lluvia sobre su capucha raída. A medida que avanzaba, la forma se definía con mayor claridad, confirmando su temor inicial y encendiendo todas sus alarmas internas. Era el cuerpo de una persona, inmóvil entre los desechos del callejón. Era un hombre, tendido boca arriba con una extraña placidez. Su ropa, aunque empapada y manchada de lodo, gritaba opulencia. Un traje de corte impecable, de una tela fina que ni la lluvia lograba opacar. Sus zapatos, de un cuero lustroso ahora cubierto de suciedad, parecían una blasfemia en aquel entorno de pobreza y abandono, un contraste tan brutal que resultaba casi surrealista e imposible. Esperanza se arrodilló a su lado, ignorando el agua fría que se filtraba. Apartó con delicadeza un mechón de cabello castaño de su frente pálida. El rostro del hombre era elegante, de facciones bien definidas, pero estaba marcado por una herida oscura en la sien, ya coagulada. Puso 2 dedos en su cuello, buscando el pulso con manos temblorosas, y sintió un latido débil pero constante, una señal de vida frágil. Una oleada de alivio la recorrió, seguida de cerca por una de pánico. ¿Qué hacía un hombre como él en este rincón olvidado de la ciudad? Miró a su alrededor, buscando alguna pista, algún indicio del suceso. No había señales de un vehículo, ni rastros de una pelea reciente, solo el silencio de la tormenta y la presencia de aquel desconocido, un enigma arrojado a su camino en la peor noche posible. Amigo, parece que te has metido en un buen lío, murmuró para sí misma. Su voz sonó extraña, casi un susurro ahogado por el sonido del viento. El hombre no se movió, su respiración era superficial y entrecortada. La lógica le gritaba que se alejara, que no se involucrara en absoluto. Los problemas de los ricos eran de otro calibre, más peligrosos y complejos, y ella ya tenía suficientes batallas propias que librar cada día.
pero había algo en la vulnerabilidad de su rostro inconsciente. Le recordó a su hermano Manolo en sus últimos días, tan indefenso. Ese recuerdo doloroso, que mantenía encerrado bajo capas de dureza, resurgió con una fuerza inesperada, abriendo una grieta en su coraza. La compasión, un lujo que raramente podía permitirse en su vida, comenzó a ganar la batalla contra su instinto de autoprotección. Sabía que dejarlo allí era condenarlo a una muerte segura y lenta. El frío de la noche de octubre, intensificado por la lluvia incesante, se encargaría de apagar esa débil llama de vida antes del amanecer. No podía cargar con ese peso en su conciencia, no de esa manera. Su vida ya era lo suficientemente gris como para añadirle esa sombra, la sombra de una vida que pudo salvar y decidió ignorar por completo. Tomó una decisión en el lapso de un segundo, una que lo cambiaría todo. Con un esfuerzo considerable, producto de años de trabajo físico, logró levantar al hombre hasta una posición sentada y más estable. Era pesado, un peso muerto que puso a prueba la fuerza de sus brazos, pero la determinación le dio la energía que necesitaba en ese momento, para comenzar la difícil tarea de moverlo desde ese sucio lugar. Lo arrastró con cuidado hasta su carretilla, quejándose por el esfuerzo. Vació parte de su preciada carga para hacerle un espacio improvisado. Lo acomodó lo mejor que pudo entre los cartones y los plásticos, tratando de mantener su cabeza elevada para que pudiera respirar mejor. Era una cuna extraña para un hombre que seguramente dormía en sábanas de seda, pero en ese momento, era el único santuario que podía ofrecerle. Cubrió su cuerpo con una lona impermeable que guardaba para proteger el papel. El plástico oscuro lo ocultó de la vista y lo resguardó un poco más del agua. Ahora no solo empujaba el peso de su sustento diario, sino también el peso de una vida ajena y completamente desconocida. Se sentía extrañamente responsable, como si el destino la hubiera elegido, para ser la guardiana de este hombre caído del cielo o del infierno. El camino de regreso a su refugio fue una verdadera odisea. Las ruedas de la carretilla se hundían en el fango de los caminos sin pavimentar. Cada paso era una lucha contra el viento, la lluvia y el peso añadido. Sus músculos ardían, pero no se detuvo ni por un solo instante. La imagen del rostro pálido del desconocido estaba grabada en su mente, impulsándola a seguir adelante, a pesar de todo el cansancio. Su hogar era una chabola humilde, un mosaico de materiales recuperados. Construida con chapas de metal, maderas viejas y mucha inventiva, se erigía en un terreno baldío cerca del bullicioso puerto de la ciudad. No era un palacio, pero era su fortaleza, su pequeño rincón de paz, un lugar donde las tormentas de afuera no podían tocarla tan fuerte, o al menos eso era lo que ella siempre había creído hasta esa noche. Mientras empujaba su carga, una pregunta insistente resonaba en su cabeza. ¿Quién era él y qué fuerzas oscuras lo habían llevado a ese callejón? Su intuición, afilada por el peligro constante de la vida en la calle, le susurraba que aquel hombre no traería nada bueno a su existencia. Era un presagio, una sensación fría en la boca del estómago, que le advertía que su acto de bondad podría tener consecuencias graves. Finalmente, llegó a la puerta de su refugio, exhausta pero decidida. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió la puerta y lo introdujo. El interior, aunque modesto, era un santuario de calor y seguridad. Encendió la vieja estufa de leña, que pronto comenzó a crepitar, y la luz danzante de las llamas iluminó el rostro del hombre inconsciente, dando inicio al primer capítulo de una historia que ninguno de los dos esperaba. Dentro de la chabola, el mundo exterior y su furia parecían lejanos. El crepitar de la leña en la estufa era una melodía tranquilizadora. Esperanza movió al hombre desde la carretilla hasta un catre improvisado, que había preparado con las mantas más limpias y gruesas que poseía. Con una delicadeza sorprendente, comenzó a atender la herida de su sien, usando un paño limpio y un poco de agua tibia que había calentado. Mientras limpiaba la sangre seca, observó sus manos con curiosidad. Eran suaves, sin un solo callo, las manos de alguien ajeno al esfuerzo. Sus uñas estaban perfectamente cuidadas, un detalle que no pasó desapercibido.
Claramente, este hombre pertenecía a una esfera de la vida muy distinta, un mundo de oficinas, reuniones y decisiones importantes, no de supervivencia. Lo que hacía su presencia en su refugio aún más extraña y surrealista. El hombre comenzó a murmurar entre sueños, palabras inconexas y febriles. Eran fragmentos de frases, nombres que ella no reconocía y cifras sueltas. Su acento era pulcro, educado, sin el deje áspero de la gente del barrio. Era la voz de la élite, una cadencia que Esperanza solo había oído en la televisión, confirmando la distancia social que se abría entre ellos como un abismo, incluso mientras él yacía indefenso y vulnerable en su humilde hogar. La noche avanzó lentamente, marcada por el sonido de la lluvia y los murmullos. Esperanza veló su sueño, sentada en una silla de madera destartalada. Una extraña mezcla de emociones la embargaba por completo. Sentía la responsabilidad de cuidar de él, una sensación casi olvidada, que le traía dolorosos recuerdos de las noches en vela junto a su hermano, y el miedo a la pérdida, a esa vulnerabilidad que juró no volver a sentir. Al amanecer, la tormenta finalmente había cedido su dominio. Los primeros rayos de un sol tímido se filtraron por las rendijas del refugio, dibujando franjas de luz dorada sobre el suelo de tierra compactada. Fue entonces cuando el hombre abrió los ojos, revelando un azul intenso, un color tan claro y profundo que contrastaba con la palidez de su piel, y que por un instante dejó a Esperanza sin aliento. La confusión nublaba su mirada, recorriendo el pequeño espacio con desconcierto. Sus ojos se posaron en el techo de chapa, en las paredes de madera, y finalmente en el rostro de Esperanza, que lo observaba en silencio. Intentó incorporarse, pero un gemido de dolor lo detuvo a medio camino. Llevó una mano a su cabeza, a la herida que ella había limpiado, y su expresión se llenó de una perplejidad aún más profunda que antes. ¿Dónde estoy?, logró articular con una voz áspera y frágil. El sonido de sus propias palabras pareció sorprenderlo, un eco extraño. Esperanza se aproximó con lentitud, sosteniendo una taza humeante. El aroma del té de hierbas llenó el pequeño espacio del refugio, un ancla de calidez en un mar de absoluta y fría confusión, mientras ella estudiaba el vacío desconcertante en su mirada azul. «Estás a salvo», respondió ella con una calma que no sentía del todo. «Te encontré anoche, en la calle, habías perdido el conocimiento». Hizo una pausa, dándole tiempo para procesar la cruda información. La tormenta era implacable, no podía simplemente dejarte allí abandonado. Esperaba alguna chispa de reconocimiento, alguna señal de memoria, pero el hombre solo parpadeaba, perdido en un laberinto sin salida. Él la miró fijamente, intentando encontrar algún sentido a sus palabras. Frunció el ceño, en un claro esfuerzo por recordar, por conectar los puntos. Sus ojos se llenaron de una frustración tan palpable que conmovió a Esperanza. No recuerdo nada, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Absolutamente nada. Ni la tormenta, ni la calle, ni siquiera quién soy. La última frase quedó suspendida en el aire, cargada de un peso terrible. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda ante esa confesión. La amnesia. No era solo un hombre herido, era un hombre sin pasado. Un lienzo en blanco, vulnerable y completamente dependiente de ella. La situación, ya complicada, acababa de volverse infinitamente más peligrosa. Ahora no solo era responsable de su bienestar físico inmediato, sino también de la custodia de una identidad perdida en la nada. Tranquilo, respira hondo, le dijo con la mayor suavidad que pudo. Quizás solo sea por el golpe. La memoria a veces tarda en volver. Le acercó la taza de té, y él la aceptó con manos algo temblorosas. El calor pareció reconfortarlo un poco, anclándolo en el presente. Bebió un sorbo, sin apartar la vista de ella, como si fuera su única referencia, su único faro en la densa niebla que había envuelto su mente. Decidió que no podían seguir así, sin una forma de llamarlo. La ausencia de un nombre lo hacía aún más etéreo, más irreal. Necesitamos ponerte un nombre, al menos por ahora,
propuso ella. No puede ser, el desconocido, para siempre mientras estés aquí. Él la miró, una mezcla de sorpresa y aceptación en sus ojos azules, asintiendo lentamente, como si la idea le ofreciera un pequeño alivio. Te llamaré Antonio, dijo Esperanza, eligiendo un nombre al azar. Era el nombre del protagonista de un viejo libro que su madre le leía. Un nombre fuerte, común, que no levantaría sospechas innecesarias. Antonio. Me gusta, respondió él, probando el sonido en sus labios. Gracias, por todo. Aunque no sé tu nombre, extraña Salvadora. La formalidad en su agradecimiento era otra pista de su origen. Soy Esperanza, respondió ella, sintiendo el peso de su propio nombre. Esperanza. Era justo lo que le estaba ofreciendo a ese hombre perdido. Una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad de su mente. Se miraron en silencio por un largo momento, dos extraños unidos por un acto de compasión en una noche de tormenta y olvido, sin saber que ese encuentro casual había sellado sus destinos. Los días siguientes fueron una extraña danza de adaptación y descubrimiento. Antonio, como ahora lo llamaba, demostró una sorprendente capacidad para asimilar. A pesar de su evidente desorientación, observaba todo con una curiosidad intensa. Hacía preguntas sobre la vida de Esperanza, sobre su trabajo, sobre el barrio, absorbiendo la información como una esponja, tratando de construir un nuevo mundo, ya que el suyo propio le había sido arrebatado sin dejar rastro. Pronto, comenzaron a surgir destellos de su vida anterior, habilidades ocultas. Una mañana, la vieja estufa de leña comenzó a emitir un ruido preocupante. Esperanza se preparaba para lo peor, temiendo que dejara de funcionar. Pero Antonio se acercó, la examinó con una mirada analítica y certera, y con una confianza que desconcertó a Esperanza por completo, anunció con calma que sabía exactamente cómo podía arreglarla. Con herramientas improvisadas que encontraron en el refugio, se puso a trabajar. Sus manos, aunque suaves, se movían con una precisión y una lógica asombrosas. Desmontó una pequeña pieza, la limpió, ajustó un mecanismo interno, y en menos de 15 minutos, la estufa funcionaba de nuevo, silenciosa. Esperanza lo observaba, atónita, incapaz de comprender lo que veía, sintiendo que el misterio que rodeaba a Antonio era más profundo. ¿Cómo supiste hacer eso?, le preguntó, su voz llena de asombro. Antonio la miró, su propia confusión reflejada en sus ojos azules. No tengo la menor idea, admitió, estudiando sus propias manos. Es como si ellas recordaran cosas que mi mente ha olvidado por completo. Había una profunda tristeza en su voz, la de un hombre desconectado de sí mismo, un prisionero dentro de su propio cuerpo, un fantasma en su propia vida. Este fue solo el primero de muchos incidentes similares que sucedieron. Reparó una tubería que goteaba, reforzó una de las paredes de la chabola, e incluso diseñó un sistema para recolectar agua de lluvia de forma más eficiente. Cada pequeña hazaña era un nuevo hilo en el tapiz de su identidad perdida, una pista de la persona que había sido antes de aquella noche fatídica. Y un recordatorio constante para Esperanza de que él no pertenecía a ese lugar. La convivencia forzada se transformó gradualmente en una rutina cómoda. Esperanza salía temprano cada mañana, siguiendo sus rutas de recolección, mientras Antonio, ahora más recuperado, se quedaba cuidando el refugio. Al principio, ella se sentía inquieta dejándolo solo en su hogar, pero él se había ganado su confianza con su naturaleza tranquila y respetuosa, demostrando ser un compañero silencioso pero increíblemente presente. El refugio, que siempre había sido un espacio puramente funcional, comenzó a cambiar bajo la influencia inconsciente de Antonio. Pequeños arreglos y mejoras aparecían como por arte de magia cada día. Construyó estantes con maderas encontradas para organizar mejor el espacio, selló las rendijas por donde se colaba el frío viento del invierno y optimizó la distribución del calor de la estufa con ingenio. «Tienes una mente de ingeniero», le dijo Esperanza una tarde. Observaba cómo él dibujaba un esquema en un trozo de cartón.
Estaba diseñando una forma de mejorar la ventilación de la chabola. No lo sé. Quizás lo era, respondió él con una sonrisa melancólica. O quizás la necesidad me ha convertido en uno de repente. Su buen humor a pesar de su situación era algo que la maravillaba. Pronto, Antonio insistió en acompañarla en sus rondas diarias. No es justo que tú hagas todo el trabajo duro mientras yo descanso, argumentó. Además, necesito hacer algo, sentirme útil, o me volveré loco aquí dentro. Esperanza dudó, preocupada por la dureza física del trabajo, pero la determinación en sus ojos la convenció de que era lo correcto, así que, a la mañana siguiente, partieron los dos juntos. Para su sorpresa, Antonio se adaptó al trabajo con una facilidad pasmosa. Aunque sus manos se llenaron de ampollas los primeros días, no se quejó. Aprendió a identificar los materiales valiosos, a calcular su peso y valor. Pero lo más impresionante fue su capacidad para optimizar el proceso. Sugirió nuevas rutas, más eficientes, que cubrían más terreno en menos tiempo, y desarrolló un método para clasificar los materiales sobre la marcha. Si comenzamos por el distrito financiero, encontraremos más papel de oficina. Y si vamos al mercado al final del día, los contenedores estarán llenos. Sus observaciones eran lógicas, estratégicas, casi empresariales. Gracias a sus ideas, las ganancias de Esperanza se duplicaron. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un pequeño excedente de dinero, lo que le permitió comprar mejor comida y algo de ropa nueva. La dinámica entre ellos se hizo más fuerte con cada jornada compartida. Trabajaban en equipo, con una sincronía que parecía ensayada. Hablaban durante horas mientras recorrían las calles de la ciudad, llenando el silencio con historias, sueños y preguntas sin respuesta. Esperanza, que siempre había sido una persona solitaria y reservada, se encontró abriéndose a él de una manera que nunca había hecho con nadie. Le contó sobre su infancia, sobre la pérdida de sus padres, sobre su hermano Manolo y la enfermedad que se lo llevó demasiado pronto. Le habló de su sueño abandonado de tener una pequeña panadería, un lugar cálido que oliera a pan recién hecho y a felicidad. Un sueño que la dureza de la vida había convertido en cenizas, o eso era lo que ella pensaba hasta que lo compartió con él. Antonio la escuchaba con una atención profunda y sin juicios. No la veía con lástima, sino con una admiración que la desarmaba. Ese sueño no está muerto, Esperanza, le dijo una noche. Solo está esperando el momento adecuado para volver a despertar. Sus palabras, llenas de una fe inesperada, encendieron algo en ella, una pequeña llama de esperanza que creía extinguida para siempre. Él, por su parte, le hablaba de los fragmentos que aparecían en su mente. Imágenes fugaces de edificios altos, de reuniones en salas de juntas, sensaciones de responsabilidad, de manejar grandes proyectos y equipos. Siento que era alguien con muchas obligaciones, confesó una vez. Y siento que decepcioné a alguien importante. Es una sensación constante. La culpa era uno de los pocos fantasmas que su amnesia no había borrado. La atracción entre ellos crecía de forma lenta pero imparable. Era algo que se tejía en las miradas compartidas sobre la carretilla, en los roces accidentales de sus manos al clasificar los materiales, en las risas que surgían espontáneamente ante cualquier pequeña anécdota. Esperanza sentía un calor en el pecho cada vez que él le sonreía, un sentimiento que la asustaba y la emocionaba a partes iguales. Una tarde, mientras regresaban a casa, una llovizna fría comenzó a caer. Se refugiaron bajo el toldo de una tienda cerrada, muy juntos. El silencio entre ellos no era incómodo, sino que estaba cargado de electricidad. Esperanza podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Antonio. Él se giró para mirarla, y en sus ojos azules vio algo más que gratitud, vio un anhelo, un reflejo del mismo sentimiento que florecía en ella. Esperanza, comenzó a decir él, su voz apenas un susurro. Pero en ese momento, un coche pasó a toda velocidad, salpicándolos. El momento se rompió, y ambos rieron para disimular la tensión.
Pero la pregunta no formulada quedó flotando en el aire entre ellos, una promesa de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que ambos sabían que estaba destinado a suceder tarde o temprano. La comunidad del barrio, inicialmente recelosa con el extraño, comenzó a aceptar a Antonio gracias a su amabilidad y disposición. Ayudó a un vecino a reparar su viejo coche, arregló el techo de otra, y siempre tenía una palabra amable o una sonrisa para los niños. Su falta de arrogancia, tan inusual en alguien de su aparente origen, se ganó el respeto de personas que estaban acostumbradas a ser ignoradas. «Ese hombre tuyo es un buen tipo», le dijo Magali, una vecina mayor. «Pero ten cuidado, muchacha. Los príncipes no aparecen en los basureros». Las palabras de Magali, aunque bien intencionadas, eran un recordatorio. Un recordatorio de que su pequeña burbuja de felicidad era frágil, de que el pasado de Antonio era una bomba de tiempo esperando a estallar, y de que su historia, por hermosa que fuera, no era un cuento de hadas. Esperanza era consciente de todo ello, pero había decidido vivir el momento. Por primera vez en años, no se sentía sola en el mundo. Tenía a alguien con quien compartir el peso y las alegrías del día a día. Alguien que la veía de verdad, que valoraba su fuerza y su bondad. Y ese sentimiento, esa conexión, era un tesoro demasiado precioso, como para renunciar a él por miedo a un futuro incierto. Una noche, sentados frente a la estufa, el silencio era especialmente cálido. Antonio se acercó a ella, tomando una de sus manos entre las suyas. Sus manos, antes suaves, ahora mostraban la dureza del trabajo, pero su tacto era gentil, casi reverente, sobre la piel de ella. «No sé quién era antes, Esperanza», le dijo, mirándola a los ojos. «Pero sé quién quiero ser ahora. Y quiero serlo contigo, a tu lado». El corazón de Esperanza dio un vuelco, sus defensas cayendo por fin. Ya no podía negar lo que sentía, ni la profundidad de su afecto. Se inclinó hacia él, y sus labios se encontraron en un beso suave. No fue un beso apasionado, sino uno lleno de ternura y gratitud, el sello de dos almas solitarias que se habían encontrado en la oscuridad, y la promesa de un amor que desafiaba todas las barreras del mundo. El beso lo cambió todo, solidificando su vínculo de una manera irreversible. Ya no eran solo dos extraños ayudándose mutuamente a sobrevivir. Eran compañeros, confidentes, el ancla del otro en un mundo incierto. La pequeña chabola se convirtió en un verdadero hogar, lleno de calidez, un santuario donde su amor florecía lejos de las miradas del mundo, un refugio contra las tormentas, tanto las literales como las metafóricas. Sin embargo, la felicidad que habían construido era una isla frágil. El océano del pasado desconocido de Antonio la rodeaba por completo, y las olas de la realidad comenzaban a golpear sus costas con más fuerza. Él seguía teniendo pesadillas, fragmentos de una vida que no recordaba. Nombres como Felipe y palabras como traición se repetían en sus sueños, dejándolo con una sensación de angustia y rabia que no podía explicar. Esperanza notó que la gente del barrio comenzaba a hacer más preguntas. La presencia de Antonio ya no era una novedad, sino un misterio persistente. ¿De dónde venía realmente? ¿Por qué alguien como él vivía allí? Las miradas curiosas se volvían más insistentes, los susurros más audibles. Ella los ignoraba, protegiendo su pequeña burbuja con una fiereza leonina, pero sabía que no podría mantener la verdad oculta para siempre. Un día, mientras trabajaban en una zona más céntrica de la ciudad, Esperanza sintió una extraña sensación de ser observada, un escalofrío. Su instinto, afilado por años de alerta constante, se activó de inmediato. De manera discreta, comenzó a prestar atención a su entorno, buscando cualquier cosa fuera de lo común, cualquier señal de peligro, y no tardó mucho en encontrarla, confirmando sus peores temores. Era un coche negro, de lunas tintadas, elegante y caro. Lo vio por primera vez aparcado al final de una calle que recorrían. No le dio importancia, pensando que era solo una coincidencia.
Pero media hora más tarde, lo volvió a ver en otra ubicación, manteniendo una distancia prudente pero constante, sin lugar a dudas, siguiéndolos a través del laberinto de las calles de Sevilla. Antonio, tenemos que movernos, le dijo en voz baja pero urgente. Trató de mantener la calma para no alarmarlo innecesariamente. No mires ahora, pero creo que nos están siguiendo desde hace un rato. La expresión de Antonio cambió, su rostro palideciendo visiblemente. Siguió la sutil indicación de la mirada de Esperanza y vio el vehículo, y una sombra de un miedo antiguo y olvidado cruzó por sus ojos. ¿Crees que me están buscando a mí?, preguntó con voz tensa. No lo sé, respondió Esperanza, tomando el control de la situación. Pero no vamos a quedarnos aquí para averiguarlo. Sígueme y no te separes. Con una rapidez que sorprendió a Antonio, Esperanza cambió de rumbo. Se adentró en el corazón del casco viejo, un laberinto de callejones, un territorio que conocía como la palma de su mano endurecida. Comenzó una persecución silenciosa y tensa por la ciudad. Esperanza los guiaba con una agilidad increíble, usando atajos y pasadizos. El coche negro intentaba seguirlos, pero las calles estrechas se lo impedían. Podían oír el motor a lo lejos, buscando una forma de cortarles el paso. La adrenalina corría por sus venas, mezclada con un miedo creciente, el miedo a que el mundo del que Antonio había escapado los alcanzara. Finalmente, después de casi una hora de movimientos evasivos, lograron despistarlos, refugiándose en el interior de un mercado abarrotado. Ambos respiraban con dificultad, con el corazón martilleándoles en el pecho. La sensación de seguridad de su pequeña burbuja se había hecho añicos. La amenaza ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad palpable, una sombra que se cernía sobre ellos, dispuesta a engullirlos. ¿Quiénes eran?, preguntó Antonio, su voz apenas un susurro. No lo sé. Pero no parecen tener buenas intenciones, respondió Esperanza. Quienquiera que seas, Antonio, hay gente poderosa buscándote. La verdad era innegable, y ambos la sintieron como un golpe físico. Ya no podían seguir ignorando las señales, viviendo en una fantasía, tenían que enfrentar la realidad, por muy dolorosa que pudiera ser. Esa noche, de vuelta en la seguridad relativa de su refugio, el ambiente estaba cargado de una tensión que casi se podía tocar. La conversación que habían estado evitando durante semanas era inevitable. Se sentaron uno frente al otro, la luz de la estufa iluminando sus rostros. Tenemos que averiguar quién eres, dijo Esperanza finalmente. No podemos seguir viviendo así, mirando por encima del hombro. Antonio asintió lentamente, una expresión de temor y resignación en su rostro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó con seriedad. Una vez que abramos esa puerta, Esperanza, no habrá vuelta atrás. Lo que descubramos podría destruir todo lo que hemos construido juntos. Había una súplica en su voz, el deseo de permanecer en la ignorancia, de aferrarse a la felicidad sencilla que habían encontrado. Lo sé, respondió ella, tomando su mano con firmeza. Pero vivir con miedo no es vivir. Es solo una forma lenta de morir. Prefiero enfrentar la verdad, sea cual sea, que vivir escondiéndome. Su valentía le dio a él la fuerza que necesitaba para aceptar. Sabía que ella tenía razón, que su amor merecía más que una vida de fugas, que merecía ser construido sobre cimientos sólidos, no sobre el olvido. ¿Por dónde empezamos?, preguntó él, su voz más firme ahora. No tenemos nada, ni una sola pista tangible, solo mis sueños. Esperanza había estado pensando en eso desde el incidente del coche. Recordó las historias que su madre le contaba sobre las familias ricas y sobre las personas que trabajaban para ellas, los guardianes de secretos. Una idea, arriesgada pero posible, comenzó a tomar forma en su mente. Conozco a alguien que podría ayudar, dijo, su plan tomando forma. Se llama Rosita. Trabajó durante 40 años como ama de llaves. Sirvió en las casas más importantes de la ciudad, conoce a todo el mundo. Si alguien puede reconocerte, si alguien sabe algo sobre tu pasado,
es ella. Era una posibilidad remota, un disparo en la oscuridad, pero era la única opción que tenían en ese momento. La decisión estaba tomada, un pacto sellado en la penumbra del refugio. Ambos sabían que estaban a punto de cruzar un umbral peligroso, que al día siguiente podrían despertar a una realidad completamente diferente. El miedo a lo desconocido era inmenso, pero el miedo a perderse el uno al otro era aún más grande, y esa era la fuerza que los impulsaba a seguir, a buscar la verdad, sin importar el precio que tuvieran que pagar. Antes de dormir, Antonio la abrazó con una intensidad especial. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas algo, le susurró al oído. Estos meses contigo han sido los más reales de mi vida. No recuerdo mi pasado, pero sé que nada en él puede superar esto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Esperanza, lágrimas de amor y de miedo, mientras se aferraba a él, tratando de memorizar ese preciso instante. Te amo, le respondió ella, su voz quebrada por la emoción. No importa quién seas o de dónde vengas. Te amo por el hombre que eres ahora. Esa noche, se durmieron abrazados, encontrando consuelo en su mutua presencia. Afuera, la ciudad de Sevilla dormía en una calma aparente, ignorante del drama que estaba a punto de desatarse en su corazón, una historia de amor, traición y secretos que cambiaría muchas vidas. La cafetería elegida para el encuentro era un pequeño local con encanto. Ubicada en el corazón del casco viejo, era un lugar discreto y acogedor. Esperanza conocía a la dueña, lo que les garantizaba una mesa apartada. El aire olía a café recién molido y a la ansiedad que ambos sentían. Antonio, o quienquiera que fuese, parecía un animal enjaulado, sus manos jugueteando nerviosamente con una cucharilla sobre la mesa. Rosita llegó con la puntualidad de quien ha servido toda su vida. Era una mujer de unos 60 años, de mirada astuta y porte digno. Sus ojos habían visto los secretos más oscuros de la alta sociedad. Saludó a Esperanza con un gesto familiar, pero su sonrisa se congeló en el instante en que sus ojos se posaron en el hombre que la acompañaba, y una expresión de absoluto shock se apoderó de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, y un jadeo ahogado escapó de sus labios. Se llevó una mano al pecho, como si el corazón se le hubiera detenido. Dios mío, murmuró, su voz temblorosa, sin poder apartar la vista. ¿Dónde has estado metido todos estos meses? La pregunta no era para Esperanza, sino para él, llena de una preocupación genuina, lo que confirmó que su apuesta, su única y desesperada carta, había funcionado. El corazón de Esperanza comenzó a latir con una fuerza desbocada. ¿Lo conoces, Rosita?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. La mujer asintió lentamente, sus ojos aún fijos en él, como si viera un fantasma. Claro que lo conozco. Es Mateo Campos. El heredero de Industrias Campos. Desapareció hace 3 meses. Toda su familia lo ha estado buscando. El nombre, Mateo Campos, resonó en la pequeña cafetería como una explosión. El impacto del nombre fue visible en el rostro de Antonio. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos azules por un instante. Mateo, repitió, la palabra sintiéndose extraña y familiar a la vez. Fue como si una llave hubiera girado en una cerradura oxidada de su mente, desencadenando una avalancha de imágenes, sonidos y sensaciones olvidadas, un torrente caótico que amenazaba con ahogarlo en ese mismo instante. Campos, continuó, su voz más fuerte, con un matiz de ira. Y entonces, otro nombre surgió de las profundidades de su memoria rota. Felipe. Felipe es mi hermano, dijo, su rostro contraído. Sí, Felipe Campos, confirmó Rosita, su expresión ahora sombría. El vicepresidente. Ha estado al mando de todo desde tu desaparición. La versión oficial es que sufriste un accidente de coche. Rosita hizo una pausa, mirando a su alrededor con nerviosismo. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Pero los rumores dicen otra cosa, en los círculos correctos. Dicen que no fue un accidente.
que tú y tu hermano discutíais mucho. Sobre el futuro de la empresa, sobre decisiones, poco éticas. Cada palabra era un martillazo, reconstruyendo la noche de su desaparición. Los recuerdos volvieron a la mente de Mateo, ya no como fragmentos, sino como una película. La discusión acalorada en su despacho, los documentos que probaban el fraude. La ambición desmedida en los ojos de su hermano, la confrontación final. El golpe, el dolor agudo en la sien, y luego, solo la oscuridad. La traición, tan fría y afilada como un puñal, se clavó en su pecho, una herida mucho más profunda que la que tenía en la cabeza. Él me atacó, dijo Mateo de repente, su voz cargada de rabia. Cuando lo descubrí, cuando lo enfrenté con las pruebas, él me golpeó. La revelación cayó sobre Esperanza como una losa de cemento. El hombre que amaba, el gentil Antonio, era Mateo Campos, un millonario. Y no solo eso, sino que había sido víctima de un intento de asesinato, orquestado por la persona en la que más debería haber confiado, su hermano. Su mundo, el mundo que habían construido juntos, se desmoronó. Las diferencias entre ellos, que siempre habían estado latentes, se convirtieron en un abismo insalvable, una brecha demasiado grande. Él era un magnate, el heredero de un imperio empresarial. Y ella era una recolectora de basura, una superviviente de la calle, una simple nota a pie de página en la opulenta biografía de su vida. ¿Qué significa esto para nosotros, Mateo?, le preguntó, su voz un hilo. Temía la respuesta más que a nada en el mundo, pero necesitaba saber. Él la miró, y en sus ojos ya no solo había amor, sino también dolor y deber. Significa que tengo que volver, dijo, su voz grave y llena de pesar. Hay cientos de empleados cuyo futuro depende de mí, de mis decisiones. Significa que Felipe tiene que pagar por lo que ha hecho. Y significa que yo no tengo lugar en esa nueva vida tuya, añadió Esperanza. La amargura tiñó sus palabras, un sabor agrio en su boca. No digas eso, por favor, suplicó Mateo, tomando sus manos sobre la mesa. Lo que tuvimos, lo que tenemos, es lo más real que he sentido nunca. Pero sus palabras sonaban vacías ahora, ecos de un sueño que se desvanecía, ahogados por el estruendo de la realidad que había irrumpido en sus vidas. Esperanza retiró sus manos, el contacto de su piel ahora casi doloroso. Las murallas emocionales que había derribado con tanto esfuerzo, volvieron a levantarse, más altas y gruesas que nunca, para protegerla. Tu mundo y el mío no pueden mezclarse, Mateo, dijo con una frialdad forzada. Ahora que sabes quién eres, tarde o temprano te darás cuenta tú también. Cada palabra era una puñalada en su propio corazón, pero tenía que decirlas. Rosita, que había permanecido en silencio, intervino con suavidad. Si me permitís un consejo de una vieja que ha visto mucho, comenzó. He trabajado para vuestra familia durante años, joven Mateo. Y nunca, ni una sola vez, te había visto con esa paz en la mirada. Quizás tu mundo necesita un poco del de ella, más de lo que crees. Sus palabras eran sabias, pero el miedo de Esperanza era más fuerte. Se levantó de la silla, sintiendo que le faltaba el aire en la cafetería. Tienes que volver a tu vida, y yo tengo que volver a la mía, sentenció. Esperanza, no, por favor, no termines esto así, rogó él, poniéndose de pie. Siempre supimos que esto era temporal, lo interrumpió ella, su voz firme. Es mejor así, cortar ahora, antes de que el daño sea irreparable. Se dio la vuelta y salió de la cafetería sin mirar atrás. Caminó por las calles sin rumbo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dejaba atrás a Mateo, al hombre con 2 nombres y 2 vidas. Sabía que su separación era necesaria, una amputación dolorosa para sobrevivir. Pero no sabía que ese final era en realidad el comienzo de algo mucho más grande, una guerra por el poder, el amor y la justicia que la arrastraría de nuevo. Y que pondría a prueba la fuerza de un amor nacido en una noche de tormenta. Los días que siguieron a la separación fueron un infierno para ambos.
Esperanza regresó a su rutina, a su carretilla y a su soledad, pero todo se sentía vacío, desprovisto de color y de sentido. Cada rincón de su refugio le recordaba a Mateo, a su risa, a sus conversaciones. La ausencia de su presencia era un dolor físico, una herida abierta que supuraba con cada recuerdo de la felicidad que habían compartido. Mientras tanto, Sevilla ardía con la noticia del regreso de Mateo Campos. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia como buitres. Los titulares especulaban sobre su misteriosa desaparición, su salud mental, y sobre la inminente batalla por el control de Industrias Campos. La cara de Mateo estaba en todas partes, en los periódicos, en la televisión, un recordatorio constante para Esperanza de la vida a la que nunca pertenecería. Mateo se sumergió en una guerra corporativa para la que no estaba preparado. Felipe, lejos de rendirse, había pasado los últimos 3 meses consolidando su poder, tejiendo una red de alianzas en el Consejo de Administración. Recibió a Mateo no con alivio, sino con una hostilidad apenas velada, presentando su regreso como la prueba de una inestabilidad preocupante, usando la amnesia como un arma para cuestionar su capacidad de liderazgo. «Has vuelto, hermanito», le dijo Felipe en su primer encuentro. Su tono era una mezcla de desprecio y falsa preocupación. «Pero quizás deberías tomarte un tiempo para recuperarte del todo. Dirigir una empresa como esta requiere una mente clara y enfocada». Mateo vio la amenaza en sus ojos, la promesa de una lucha sin cuartel, y comprendió que su hermano no se detendría ante nada para destruirlo. La estrategia de Felipe fue brillante en su crueldad y precisión. Comenzó a filtrar rumores a la prensa sobre el tiempo que Mateo estuvo desaparecido. Habló de un colapso nervioso, de un comportamiento errático. Y luego, sutilmente, introdujo la existencia de Esperanza en la narrativa, pintándola como una oportunista que se había aprovechado de su vulnerabilidad. Una figura que demostraba el juicio nublado y la debilidad de Mateo. Esperanza sintió el acoso de manera directa y brutal. Fotógrafos comenzaron a aparecer en su barrio, tratando de captar una imagen. Reporteros intentaban entrevistarla, ofreciéndole dinero por su historia. Se convirtió en la mujer pobre, la recolectora de basura del millonario. Su vida, antes anónima, se convirtió en un espectáculo público, y su refugio, antes un santuario, se sintió como una prisión de cristal. Una noche, incapaz de soportar más la soledad y la presión, Mateo se presentó en la puerta de su chabola, desafiando el peligro. Se veía agotado, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. La guerra con su hermano le estaba pasando una factura muy alta. «Necesito verte», le dijo, su voz ronca por el cansancio. «Necesito recordar por qué estoy luchando en todo este infierno». «No deberías estar aquí, Mateo», le respondió Esperanza, aunque su corazón anhelaba dejarlo entrar. «Te estás arriesgando. Tu hermano usará esto en tu contra sin dudarlo». «No me importa», replicó él con una determinación feroz. «No dejaré que él defina nuestra historia. No dejaré que nos destruya». Entró en el refugio, y el pequeño espacio se llenó de nuevo con su presencia, un bálsamo y un veneno para el alma herida de Esperanza. Hablaron durante horas, compartiendo el dolor y la frustración. Mateo le contó los detalles de las manipulaciones de Felipe, de cómo estaba sembrando la duda en la mente de los inversores. Esperanza le habló del acoso mediático, de la humillación constante. En medio de la guerra, encontraron consuelo en su mutua compañía, recordando que su amor era lo único real en ese mundo de mentiras. «Felipe no solo quiere la empresa», dijo Mateo con amargura. «Quiere borrarme, anular todo lo que soy. Siempre ha sido así. Siempre ha estado celoso, resentido por ser el segundo. Y ahora cree que ha encontrado mi debilidad para dar el golpe final». La debilidad, se dio cuenta Esperanza con dolor, era ella misma, el amor que sentían el uno por el otro se había convertido en un arma. Quizás si yo desaparezco de verdad», comenzó a decir ella. Pero Mateo la interrumpió, tomando su rostro entre sus manos. «No vuelvas a decir eso.
Eres mi fuerza, no mi debilidad, afirmó. Estar contigo me enseñó lo que es realmente importante en la vida. Y no voy a renunciar a eso por sus sucios juegos de poder. Su beso fue desesperado, una forma de aferrarse a su única verdad. Pero la visita de Mateo no pasó desapercibida, como ella temía. Al día siguiente, las fotos de él saliendo de la chabola de Esperanza estaban en la portada de todos los periódicos sensacionalistas. El magnate y su amor de los suburbios, titulaban con sarcasmo. Felipe había ganado una batalla importante, presentando las imágenes como la prueba definitiva de la obsesión irracional de su hermano. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia. La presión sobre Mateo era inmensa, su posición pendía de un hilo. Felipe propuso una votación para incapacitarlo temporalmente, nombrándose a sí mismo como director ejecutivo interino de la compañía. La guerra había llegado a un punto crítico, un momento decisivo, y parecía que Mateo estaba a punto de perderlo todo por completo. Esperanza se sentía culpable, como si fuera la causa de su caída. La advertencia de Magali resonaba en su cabeza: los príncipes no aparecen en los basureros. Quizás tenía razón. Quizás sus mundos eran como el agua y el aceite. Por mucho que se agitaran, estaban destinados a separarse al final. La desesperación comenzó a hacer mella en su espíritu normalmente fuerte, creyendo que su amor, en lugar de salvar a Mateo, lo había condenado. Mientras la ciudad seguía el drama empresarial como un reality show, nadie sabía que una figura inesperada estaba a punto de entrar en escena. Alguien desde dentro de Industrias Campos había estado observando todo, alguien que conocía la verdad sobre la crueldad de Felipe y que no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Mientras un hombre bueno era destruido por la ambición de su hermano. La guerra estaba lejos de terminar, a pesar de las apariencias. Una nueva jugadora estaba a punto de mover su pieza en el tablero, una pieza que cambiaría las reglas del juego de forma definitiva. La batalla por el alma de Industrias Campos y por el futuro de Mateo y Esperanza estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa y decisiva, donde la lealtad y la traición jugarían la última y definitiva carta. La mañana de la reunión decisiva del Consejo, Esperanza se sentía derrotada. Había decidido alejarse definitivamente, desaparecer de la vida de Mateo. Creía que era la única forma de salvarlo, de darle una oportunidad de ganar. Estaba empacando sus pocas pertenencias en una bolsa, con el corazón roto, cuando unos golpes firmes en la puerta de su refugio la sobresaltaron, haciendo que se detuviera en seco, temiendo que fuera la prensa. Pero no era un periodista. Era una mujer joven, de aspecto profesional. Llevaba un traje sencillo y su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Eres Esperanza Velarde?, preguntó, su voz sonando clara y directa. Necesito hablar contigo. Es urgente. Es sobre Mateo y Felipe Campos. Esperanza dudó, pero algo en la mirada de la mujer le inspiró confianza, así que la dejó pasar, cerrando la puerta rápidamente a sus espaldas. Mi nombre es Mariela Torres, se presentó, extendiendo una mano. Trabajo en el Departamento de Tecnología de Industrias Campos. He estado siguiendo lo que Felipe le ha estado haciendo a tu hermano. Y sé que la mayoría de las acusaciones contra él son mentiras. Esperanza la escuchaba, una mezcla de sorpresa y escepticismo en su interior, preguntándose por qué una empleada de la empresa arriesgaría tanto. Mariela pareció leer su mente, porque su expresión se suavizó. Yo también vengo de un barrio como este, confesó en voz baja. Conseguí una beca para estudiar, fue mi única salida posible. Sé lo que es que gente como Felipe nos mire como si fuéramos inferiores. Y he visto cómo te mira Mateo. Sé que lo que tenéis es real. Sus palabras derribaron las defensas de Esperanza, creando un vínculo instantáneo. Felipe no solo está mintiendo, continuó Mariela, su tono ahora más urgente. Está fabricando pruebas para hundir a Mateo de forma definitiva. Ha creado correos electrónicos falsos, que supuestamente te involucran a ti. En ellos, parece que estás vendiendo secretos de la empresa a la competencia.
piensa presentarlos hoy en la reunión como el golpe de gracia final. La revelación dejó a Esperanza sin aliento, el plan era diabólico. Eso es imposible, tartamudeó Esperanza, sintiendo un mareo. Nunca he tenido acceso a nada, no sé nada de la empresa. Lo sé, dijo Mariela con firmeza. Pero las falsificaciones son perfectas. A menos que hagamos algo, y lo hagamos ahora, el consejo le creerá. Mateo será destituido y Felipe tendrá el control absoluto. La urgencia de la situación era abrumadora, el tiempo se agotaba. ¿Por qué me cuentas esto a mí? ¿Qué puedo hacer yo?, preguntó Esperanza. Se sentía impotente, una simple pieza en un juego de ajedrez de millonarios. Porque tú eres la clave para detenerlo, respondió Mariela con convicción. Necesito tu ayuda para exponerlo delante de todos. Tengo un plan. Sacó un pequeño dispositivo de grabación de su bolso y lo puso sobre la mesa, y en ese momento, una nueva y peligrosa esperanza comenzó a nacer. Logré grabar una conversación con Felipe, explicó Mariela rápidamente. Admite que falsificó los documentos, se jacta de su propio ingenio. Pero la grabación por sí sola no será suficiente, él la negará. Necesitamos tu testimonio. Tu presencia allí, contando tu verdad. La combinación de tu historia y esta prueba será irrefutable. El plan era audaz, arriesgado, y ponía a ambas en un grave peligro. Esperanza se encontró en una encrucijada que definiría su futuro. Podía seguir con su plan de huir, de proteger su corazón herido, y permitir que un hombre malvado destruyera al hombre que amaba. O podía arriesgarlo todo, entrar en la boca del lobo, y luchar por un amor que quizás ya no tenía ninguna posibilidad, pero que era lo más valioso que jamás había tenido en su vida. Miró a Mariela, a esa joven valiente que estaba arriesgando su carrera. Vio en sus ojos la misma lucha, el mismo deseo de justicia. Y en ese instante, supo lo que tenía que hacer, sin ninguna duda. El miedo seguía allí, atenazándola, pero la determinación era más fuerte. No iba a permitir que Felipe ganara. No iba a dejar que destruyeran a Mateo, no sin pelear hasta el final con todas las armas que tuviera. Cuenta conmigo. Dime qué tenemos que hacer, dijo Esperanza. Su voz, por primera vez en días, sonó firme y llena de una nueva fuerza. Una sonrisa de alivio iluminó el rostro de Mariela al escucharla. Pasaron la siguiente hora repasando el plan, cada detalle, cada posible escenario. La reunión del consejo era en menos de 2 horas, el tiempo apremiaba, y la tensión en el pequeño refugio era casi insoportable. Justo cuando estaban a punto de salir, Mateo llamó al teléfono de Esperanza. Era un teléfono prepago que él le había dado para emergencias. Esperanza, escúchame, dijo, su voz sonando desesperada. No hagas ninguna locura. Quédate donde estás, mantente a salvo. Voy a perder, lo sé. Pero lo único que me importa es que tú estés bien. Su amor y su preocupación, incluso en su momento más oscuro, la conmovieron. Voy a estar bien, Mateo, le respondió, su voz llena de un nuevo propósito. Y tú no vas a perder. La guerra no ha terminado todavía. Confía en mí. Colgó antes de que él pudiera protestar, sus ojos encontrándose con los de Mariela. Ambas asintieron, una alianza forjada en la adversidad y la lealtad. Salieron del refugio y se dirigieron hacia el imponente edificio de cristal, el corazón de Industrias Campos, donde se libraría la batalla final. No sabían si su plan funcionaría, si saldrían victoriosas. Pero caminaban con la cabeza alta, 2 mujeres de mundos diferentes, unidas por un sentido de la justicia y por la defensa de un hombre bueno. Estaban a punto de entrar en un nido de víboras, armadas solo con la verdad, una verdad que esperaban que fuera lo suficientemente poderosa como para derribar un imperio. Y para salvar el futuro de un amor que había nacido en una tormenta. La sala de juntas de Industrias Campos era un templo del poder. Una mesa de caoba pulida, tan larga que parecía no tener fin, reflejaba las luces frías del techo y los rostros severos de los consejeros.
El aire estaba cargado de tensión, un silencio pesado que precedía a la batalla. Mateo estaba sentado en un extremo, su rostro una máscara de calma forzada, pero sus manos, ocultas bajo la mesa, estaban apretadas en puños. Felipe, en el otro extremo, disfrutaba de su momento de triunfo. Con una confianza arrogante, presentaba su evidencia irrefutable. En una pantalla gigante, los correos electrónicos falsificados se mostraban, detallando una supuesta trama de espionaje industrial orquestada por Esperanza. Las palabras eran venenosas, las acusaciones devastadoras y muy creíbles, y Esperanza, observando desde una sala contigua con Mariela, sintió náuseas. Como pueden ver, caballeros, decía Felipe con tono solemne. Mi hermano ha sido víctima de una manipulación deplorable. Su juicio está comprometido, su capacidad para liderar, cuestionada. Su asociación con esta mujer, lo ha convertido en un riesgo para todos. Los miembros del consejo asentían, sus rostros graves y convencidos, la trampa de Felipe parecía haber funcionado a la perfección. La presidenta del consejo, una mujer de hierro llamada María Ariana Romero, se dirigió a Mateo, su voz desprovista de toda calidez. Señor Campos, ante estas pruebas tan graves, tiene algo que alegar. Era el momento. El corazón de Esperanza latía con una fuerza brutal. Antes de que Mateo pudiera responder, Mariela abrió la puerta de la sala y entraron juntas, captando la atención de todos los presentes. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala de juntas al verlas. Felipe se puso pálido por un instante, pero se recuperó rápidamente. ¿Qué significa esta interrupción? Seguridad, gritó, su voz llena de ira. Estas mujeres no tienen derecho a estar en esta reunión privada. Pero María Ariana Romero levantó una mano, imponiendo silencio. Dejemos que hablen. Tienen 5 minutos, sentenció con autoridad. Mariela, con una calma que Esperanza admiró profundamente, se acercó a la mesa. Señora Romero, miembros del consejo, comenzó, su voz firme y clara. Tenemos pruebas que demuestran que estos correos son una falsificación. Y que fueron creados por el propio Felipe Campos para incriminar a su hermano. La acusación era tan directa, tan audaz, que dejó a todos sin palabras, incluso a Felipe, que la miraba con una mezcla de furia y desconcierto. Y eso es ridículo. Una conspiración de una empleada resentida, exclamó él. Pero Mariela no se inmutó. Conectó su dispositivo al sistema de audio. Les pido que escuchen esta grabación con mucha atención, dijo. Y entonces, la voz de Felipe, clara e inconfundible, llenó la sala. Los correos son perfectos. El consejo nunca sabrá que son falsos. Una vez que Mateo esté fuera, tendré el control total. Es brillante. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto y ensordecedor. El rostro de Felipe pasó por todas las tonalidades del pánico. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por la desesperación de un animal acorralado. Esa grabación es un montaje. Está manipulada, gritó, su voz aguda. Pero la calma de Mariela era su mejor arma, su respuesta fue letal. Fue verificada por 3 laboratorios forenses independientes esta mañana. Y también tenemos un análisis que rastrea el origen de los correos, continuó. Fueron enviados desde una red privada conectada a su domicilio particular. La evidencia era abrumadora, la trampa se había cerrado sobre el cazador. María Ariana Romero se levantó, su mirada fulminante clavada en Felipe. Señor Campos, esto es fraude, difamación y un ataque a esta empresa. Considérese destituido de todos sus cargos, con efecto inmediato. La civilidad de Felipe se rompió en 1000 pedazos, revelando al monstruo. Golpeó la mesa con el puño, sus ojos inyectados en sangre. Esto no ha terminado, gritó, señalando a Mateo y a Esperanza. Me las pagaréis. Destruiré a los 2, lo juro por mi vida. 2 guardias de seguridad entraron y lo sujetaron por los brazos, arrastrándolo fuera de la sala mientras él seguía lanzando amenazas.
Antes de desaparecer por la puerta, su mirada venenosa se encontró con la de Esperanza. Disfruta de tu cuento de hadas, princesa de la basura, le espetó. Pero nunca olvides lo que eres. Siempre serás la que trepó desde el lodo. Sus palabras, aunque crueles, ya no tenían poder para herirla. Había enfrentado al dragón y había ganado. Ya no tenía miedo, porque había descubierto una fuerza en su interior que desconocía. Cuando la puerta se cerró, un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. María Ariana Romero se dirigió al resto de los consejeros. Propongo una votación para ratificar a Mateo Campos como CEO permanente. La votación fue unánime, un aplauso cerrado selló la decisión. La guerra había terminado. La justicia, contra todo pronóstico, había prevalecido, gracias a la valentía de dos mujeres y a la resistencia de un hombre bueno. Después de que la sala se vaciara, quedaron solo ellos tres. Mateo, Esperanza y Mariela, los arquitectos de una victoria imposible. Mateo se acercó a Esperanza, sus ojos llenos de una emoción indescriptible. Salvaste mi vida otra vez, le dijo, su voz quebrada. Pero esta vez, no salvaste solo mi cuerpo, salvaste mi alma. La tomó en sus brazos, en un abrazo que lo decía todo sin palabras. Mariela sonrió, una observadora satisfecha de la escena que había ayudado a crear. Bueno, creo que mi trabajo aquí ha terminado, dijo con discreción. Os dejo solos. Tenéis mucho de qué hablar, me parece. Les guiñó un ojo y salió de la sala, dejándolos en la intimidad. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino que estaba lleno de posibilidades, el silencio de un nuevo comienzo, de un futuro por escribir. Mateo tomó las manos de Esperanza, besando sus nudillos con ternura. Sé que he cometido muchos errores, Esperanza, comenzó a decir. He intentado encajarte en mi mundo, sin entender nada. Pero ya no quiero eso. Quiero que construyamos un mundo nuevo juntos. Un mundo que sea nuestro, donde no existan barreras ni prejuicios. Sus palabras eran la promesa que ella siempre había anhelado escuchar. Mi propuesta de matrimonio sigue en pie, continuó, su mirada intensa. Y no es por negocios ni por conveniencia. Es porque te amo. Te amo más de lo que jamás he amado a nadie, y no puedo vivir sin ti. Las lágrimas volvieron a los ojos de Esperanza, pero esta vez eran de alegría. Las murallas de su corazón cayeron, esta vez para no volver a levantarse, dejando que el amor de Mateo la inundara por completo. Sí, susurró, su voz apenas audible pero llena de certeza. Sí, me casaré contigo, Mateo Campos. Te amo con toda mi alma. Se besaron allí mismo, en la fría sala de juntas donde habían luchado, un beso que sellaba no solo su amor, sino una victoria contra la oscuridad. Sabían que el camino no sería fácil, que las palabras de Felipe resonarían, pero juntos, sentían que podían enfrentar cualquier cosa que viniera. 6 meses después, la boda de Mateo y Esperanza no fue el evento del año. No apareció en las revistas de sociedad ni en los programas de cotilleos. Fue algo mucho más real, mucho más significativo y hermoso. Se casaron en la pequeña plaza del barrio donde todo había comenzado, rodeados de la gente que los había visto crecer, luchar y amarse, una celebración de la comunidad, la autenticidad y el amor verdadero. Esperanza llevaba un vestido sencillo, de líneas elegantes y sin adornos. Lo había elegido ella misma, rechazando las ofertas de diseñadores famosos. Quería ser ella misma en su gran día, no un personaje disfrazado. Mateo, a su lado, vestía un traje impecable, pero su sonrisa era la de Antonio, el hombre humilde y bueno del que ella se había enamorado perdidamente, demostrando que ambas versiones de él podían coexistir en perfecta armonía. Los invitados eran una mezcla improbable pero maravillosa de dos mundos. Magali y los vecinos del barrio compartían mesa y risas con María Ariana Romero y otros miembros del Consejo de Administración. Mariela, la heroína silenciosa, era la dama de honor, radiante de felicidad.
Era la prueba viviente de que los puentes entre mundos podían construirse, siempre y cuando estuvieran cimentados en el respeto y la bondad. Nunca pensé que vería algo así, le confesó María Ariana a Esperanza. Pero viendo la forma en que Mateo te mira, entiendo por qué lo arriesgó todo. Has sacado lo mejor de él. Lo has convertido en el líder que necesitábamos. Las palabras de la mujer, antes tan fría, eran el mayor de los cumplidos, la aceptación final que Esperanza nunca buscó, pero que agradeció, sintiendo que por fin había encontrado su lugar en ese nuevo universo. El Departamento de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, dirigido por Esperanza, se había convertido en el proyecto estrella de Industrias Campos. Su primera iniciativa, un programa de empleo para personas en riesgo de exclusión, ya había cambiado la vida de docenas de familias en la ciudad. No era caridad, era una inversión en el talento oculto de la gente, una filosofía que Esperanza había defendido con una pasión inquebrantable. Durante la recepción, que consistió en una gran comida popular en la plaza, Mariela se acercó corriendo a la pareja, con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Tengo noticias increíbles, anunció, casi sin aliento por la emoción. El ayuntamiento acaba de aprobar nuestro proyecto de viviendas asequibles. Van a construir 200 unidades nuevas. Lo hemos conseguido. Un estallido de aplausos y vítores celebró la noticia. Para Esperanza, ese fue el momento más feliz de un día ya perfecto. Era la confirmación de que su sueño, nacido en la oscuridad, era real. No solo había encontrado el amor, sino también un propósito, una voz. Podía usar su experiencia, su conocimiento de la dureza de la vida, para crear un cambio real, para construir un mundo un poco más justo, y tenía a su lado al mejor compañero que podría haber imaginado. Más tarde, mientras la fiesta continuaba, Mateo y ella se escaparon un momento. Subieron a la azotea de un edificio cercano, desde donde se veía toda la ciudad. Sevilla brillaba bajo un cielo estrellado, una promesa de futuro. ¿Eres feliz?, le preguntó Mateo, abrazándola por la espalda. El viento de la noche jugaba con el cabello de Esperanza, mientras ella se apoyaba en el calor y la seguridad de su cuerpo. Nunca he sido tan feliz en toda mi vida, respondió ella sinceramente. Aunque a veces, todo esto me parece un sueño del que voy a despertar. No es un sueño, le aseguró él, besando su hombro con ternura. Es nuestra realidad. La que hemos construido juntos, contra todo pronóstico. Se quedaron en silencio, observando las luces, dos almas unidas, unidas por una tormenta, una pérdida de memoria y un amor inquebrantable. En ese momento, Esperanza pensó en el final sorprendente de su historia. El mundo esperaba que ella se convirtiera en una dama de la alta sociedad, una esposa trofeo que viviera una vida de lujo y ocio sin preocupaciones. Pero la sorpresa no fue esa. La sorpresa fue que ella no cambió a Mateo. Ni Mateo la cambió a ella. En lugar de eso, ambos cambiaron el mundo, o al menos, su pequeño rincón de él, de una manera profunda. La verdadera sorpresa fue que Mateo no la rescató de la pobreza. Fue ella quien lo rescató a él. De la soledad de su riqueza, de la ambición de su hermano, de una vida sin verdadero propósito. Ella le enseñó el valor de la empatía, la fuerza de la comunidad, y le recordó que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en la capacidad de marcar una diferencia positiva en la vida de otros. Años después, la historia de Mateo y Esperanza se convirtió en una leyenda local. Un recordatorio de que los cuentos de hadas a veces ocurren en los lugares más inesperados. Pero el suyo no era un cuento de príncipes y princesas pasivas. Era la historia de dos guerreros que lucharon contra los prejuicios, y que demostraron que el amor más fuerte no es el que evita las tormentas, sino el que aprende a bailar bajo la lluvia, juntos y sin miedo. Su legado no fueron los titulares ni la riqueza que acumularon. Fue la risa de los niños en los nuevos parques que construyeron, la gratitud en los ojos de las familias que encontraron un hogar, y la esperanza que sembraron en una ciudad que aprendió, gracias a ellos. Que los mundos opuestos no tienen por qué chocar y destruirse, sino que a veces,
pueden unirse para crear algo nuevo y extraordinario. Y así, la recolectora de basura y el heredero millonario, no solo vivieron felices para siempre, sino que hicieron mucho más. Construyeron un para siempre que no era solo para ellos dos, sino para todos aquellos a los que su increíble historia logró tocar. Un final no solo feliz, sino también trascendente y lleno de significado, la prueba de que un simple acto de compasión puede cambiar el mundo. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.